Bueno, entonces geometría. Dice, la base fue la agricultura. Esta es una pequeña reseña histórica. La base fue la agricultura. Y la aplicación de los conocimientos a la medida de la tierra fue la causa de que se diera esta parte el nombre de geometría. ¿Qué significa? ¿Qué significa medida de la tierra? Es decir, como había una necesidad pues de poner fronteras entre pues se le dio a esta ciencia geometría, que es medida de la tierra. Y bueno, y ya sigue diciendo. Se cuenta que la ciencia geométrica fue iniciada por los egipcios. Si no se oye bien me dicen, porque aquí me está diciendo que hay una por los egipcios, ya que al desbordarse el Nilo, que es una especie de sedimento de tierra, al borrarse con el limo los lindes de los campos, limitar mediante líneas y medidas las tierras que debían dividirse. Más tarde esta ciencia llegó a una altura tal que comenzaron a medirse también, que comenzaron también a medirse los marinos, los del cielo y el firmamento. Para, si quieren profundizar más, todo viene en este libro de San Isidoro de Sevilla, Etimologías. Y sigue diciendo, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Es decir, aquí incluso da una razón. Este libro, como dije, fue escrito en el año 500. E incluso aquí ya da una explicación de por qué el hombre fue a la luna. Porque, pues sí, hasta ahorita, a mediados del siglo pasado, bueno, de 1950, ¿por qué este, el hombre fue a la luna? Porque dice, y este es un libro del año 500 y aquí ya lo explica, dice, pues arrastrados los hombres por su afán de estudio, emprendieron la investigación de los ámbitos del cielo, una vez conocidas las dimensiones de la tierra. Entonces en sí es un sentido de trascendencia de los hombres, de las personas, de querer conocer lo que ve, ya que ve pues los cielos, pues tiene ese afán de conocer más acerca de ellos. Y bueno, y aquí ya dice que esto es el conocimiento de los egipcios. Empezaron así a establecer lo que sigue. Empezaron a establecer cuál era la distancia entre la luna y la tierra. Como dije, ya se tenían medidas muy precisas, muy aproximadas a lo que es el valor actual. Y eso fue hace miles de años. Entonces, todo fue a base de razonamiento, análisis, de pensar. Y no fue, pues sí, fue por este estudio de los hombres, no fue porque los extraterrestres nos lo dejaron, no, sino fueron los egipcios, los hombres fueron los que lograron estas medidas. Y bueno, y también entre la luna y el sol, cuánto era el espacio existente hasta el vértice del cielo. Del mismo modo determinaron el número de estadios. Es una medida de distancia, más o menos, que tienen las distancias del cielo, del ámbito y el orbe. Y sí, aquí abajo más se dice que en griego tierra se dice ge y medida metra. Por eso es geometría, medida de la tierra. Y bueno, y se dejó ese nombre porque empezó como por la medición de la tierra, en su inicio, así inició. A pesar de que ya se medían los cielos y los mares, así se dejó, como por su inicio, que fue la medición de la tierra. Bueno, y como había dicho, sí, de igual manera, aquí viene el origen del nombre de cada, ¿cómo se dice? De cada figura. Por ejemplo, esfera, dice, es porque es redonda, igual es de redonda en todas sus partes. Y aquí el más, pues sí, quizás el más interesante a mi parecer, el de la pirámide, viene del fuego, porque dice, la pirámide es una figura que, al igual que el fuego, se levanta desde una base ancha hasta terminar en punta de lanza. Entre los griegos al fuego se le llama pir. Y bueno, y aquí ya pone todas las figuras.
Entonces, sí, como había dicho, si quieren profundizar, este libro es como una enciclopedia muy extensa de muchos temas que pues de todos los temas. Aquí viene acerca de medicina, de la gramática, las leyes, acerca de Dios, es prácticamente de teología, también filosofía acerca del hombre, aquí viene acerca del hombre, de las tierras, de los edificios. No, es un compendio muy extenso. Y sus definiciones, aunque fue escrito, como dije, en el año 500, siguen siendo vigentes, se aplican. Por ejemplo, de aquí saqué la definición de matemática. Decía, matemática es el estudio de la cantidad abstracta. Y pues sí, hoy en día en matemáticas se construyen objetos tan abstractos que no se ven en la vida diaria. ¿Y quién lo diría? Que él lo sabía, el que escribió este libro, San Isidoro de Sevilla. Esa definición pues que él dio trascendió hasta estos tiempos. Incluso de la música. En ese entonces, en el año 500, la música era una rama de la matemática. Sí, la música lo consideraban rama de las matemáticas. Y, y bueno, aquí viene su origen. Nada más lo que quiero, a lo que quiero es lo siguiente, lo que quiero exponer. El poder de la música, dice. En consecuencia, van a ver a lo que voy. En consecuencia, ninguna disciplina puede ser perfecta sin la música. Sin ella nada existe. Y aquí dice, se afirma que el mundo mismo fue compuesto de acuerdo con una cierta armonía de sonidos y que incluso el cielo gira bajo la influencia modular de la armonía. Bueno, ¿a qué voy con esto? Hoy en día los biofísicos hacen mucho énfasis en la frecuencia de las moléculas. Es decir, para los biofísicos, ellos lo han dicho, que prácticamente muchas cosas existen porque hay una resonancia. Resonancia es cuando dos frecuencias de dos ondas, más bien, cuando dos ondas tienen la misma frecuencia. Es decir, si una partícula es chocada por una onda que tiene la misma frecuencia, hay una resonancia. Y ellos dicen, los biofísicos, que por ello muchos procesos vivos de los seres vivos se dan dan lugar. Es decir, ellos dicen que por la resonancia, por las frecuencias, muchos procesos de la célula tienen lugar. Entonces, y él incluso aquí ya lo habían tenido esa intuición. Dice, el mundo mismo fue compuesto en una cierta armonía de sonidos, pues en una frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que actualmente muchos físicos y biofísicos manejan? La frecuencia. Bueno, entonces, ya que pasamos a esto, ahora sí. Bueno, entonces, mejor así, porque si no se va a cortar. Triángulo. Dice, ¿qué es el triángulo? Es la porción del plano, tres rectas que se cortan dos a dos. Y ahorita lo explico. Dice, es la porción del plano limitado por tres rectas que se cortan dos a dos. Pues precisamente, entre pares de rectas se van cortando, es decir, de a dos en dos, uno, dos. Aquí se cortan, aquí se interceptan. Y de igual manera hay tres intersecciones porque hay las rectas pues sí, entre de dos en dos se interceptan. Aquí hay otra de a dos en dos, una y dos. A eso se refiere, se cortan de a dos en dos. Aquí uno, dos, uno, dos y uno, dos. Bueno, sé que a veces suena obvio, pero siempre es mejor tener bien la definición. Con base a la definición se construye todo lo demás. Y así para que se vayan acostumbrando, independientemente de lo que hagan después, si estudian una carrera o si trabajan, siempre es bueno tener la base, las definiciones, nunca olviden. Y no solo en matemáticas, sino en cualquier cosa. Bueno, entonces, ahora lo siguiente. Los puntos de intersección son los vértices del triángulo. Ya en esta figura, aquí ya los denoto. A, B y C, aquí juntos. Aquí está al lado del vértice la letra que lo denota. A, B y C, con mayúsculas. Los segmentos determinados son los lados del triángulo. Se refiere a determinados por las intersecciones. Es decir,
este lado del triángulo no se prolongó. Es decir, la línea bien se puede prolongar, aquí como la estoy dibujando. Pero, ¿cómo se determina el lado del triángulo? Ah, por el vértice, hasta aquí termina. De acá a acá es el lado del vértice. Ya no se tomaría en cuenta este pedazo que se está volando. Nada más, bueno, eso es el comentario con respecto a esta palabra que dice determinados. Ah, bueno. Un triángulo luego dice, ah, bueno, y ya los denoto con letras minúsculas, A, B y C. Y luego dice, un triángulo tiene tres elementos, a saber, tres lados, tres ángulos y tres vértices. Ah, bueno, y los ángulos, pues sí, son las aberturas que acabamos de decir, de estas tres. Ah, bueno, esto es de manera sencilla, esto lo pueden ver en las lecciones, esto va a estar subido en las lecciones. No hay necesidad de profundizar más acá. De igual manera, esta página viene, sí, la saqué de la guía. Creo que igual la voy a resubir en el grupo por Karina y Marina. Por o creo que la tienen, ¿no? Ah, bueno, sí, no, Sí, aquí. profe. Ah, bueno. Entonces esta Sí. página, pues sí, el triángulo equilátero tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Se saca cada uno. Isósceles, dos lados iguales. Y escaleno no hay lados ni ángulos iguales. De triángulos por sus ángulos. El triángulo rectángulo, importante, tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Es este amarillo que está acá. Es decir, cuando tiene un ángulo de 90 grados es que es rectángulo. Ah, bueno, triángulo acutángulo. Todos sus lados miden menor de 90. Aquí se ve, es este. El triángulo tiene un ángulo, al menos un ángulo mayor de 90, como este que está acá, el verde. Ah, bueno, esta explicación, bueno, no hay necesidad de profundizar más. Y teoremas fundamentales de los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y por eso aquí nada más pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, dado este triángulo, supongamos que 5 grados, este 35 grados y este es desconocido. Entonces, como la suma de los tres debe dar 180, determinar de manera fácil cuánto mide este ángulo desconocido, el x. Menos hace rato. Entonces 180 es igual a 105 más 35 más x. ¿Debe medir x para que entre ellos mide 180? Ah, pues debe medir. Porque así sumados ya dan 180. A ver, 35 es 140. Entonces, ¿cuánto le falta para 180? Ah, pues 40. Entonces, esa es la razón. 40 grados, el desconocido x. Y así de manera así de manera sencilla se puede determinar los interiores. Por ejemplo, si yo tuviera un triángulo equilátero, ahí está, supongan que este es un triángulo equilátero, ¿sí? Supónganlo, sí, creo que me salió un poco más chueco que acá. Entonces, como todos sus ángulos son iguales, pues ¿cuánto mide cada uno? Ah, pues 60, es lo que nos habían dicho hace rato. ¿Por qué mide 60 cada uno de sus ángulos? Porque, Porque son iguales. exacto, son iguales. Muy bien, 180 entre de 3, ¿cuánto es? 60. Y esa es la razón de por qué todos los miden 60, porque son iguales, efectivamente. 60 acá y en todos lados, ¿sí? 60, 60, 60. Bueno, no hay necesidad de especificar más. Ah, bueno, y ahora vamos a seguir. Bueno, no, vamos a hacer un ejercicio de esto de los ángulos interiores. Uno sencillito. Bueno, dos sencillos, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, supongan que este ángulo mide 65. Y este de acá arribita mide 75. Entonces, ¿cuánto mide este de acá? ¿Cuánto mediría este x? Este ángulo x. Ah, pues entre los tres, ¿cuánto debe ser? 180, ¿no? Entonces, 180 es igual... Sí, sí, díganme. 65 más 75. Ahí está, más x. ¿Mande? Por esta.
40. 40. A ver, vamos a ver. 40. 65 más 75 es 140. Ah, bueno, 140. entonces, Sí. ¿cuánto debe medir X para que complete 180? Efectivamente. 40. 40, muy bien. Entonces sí, nada más de casualidad me salió igual 40, ¿sí? Entonces nada más al ejemplo que tenía. Entonces nada más fue coincidencia. Ah, bueno, entonces, efectivamente, y así se puede conocer los ángulos interiores. Bueno, este ejemplo son los más sencillitos de nivel de secundaria. Ahora vamos a hacer ya uno más para acá. Bueno, esto es para como introducción, para que esto se entienda. Sí, disculpen si a veces lo digo como que muy lento, no sé. Es que como generalmente veo si entendieron o no al verlos en la cara, bueno, al ver su expresión, por eso, pero aquí no los puedo ver, estoy aquí explicando en la computadora, entonces por eso voy muy, a veces muy lento. Y bueno, o a veces muy rápido, porque a veces no me doy cuenta si entendieron o no entendieron. O- y digo, me doy cuenta por la expresión de sus rostros. Ah, bueno, entonces vamos a ver este de acá. Este no es equilátero, este es distinto. Ay, no. Ahí está. Ah, bueno, entonces supongan que este ángulo mide x más 20. Así, eso mide, x más 20. Este de acá abajito, supónganse que mide x solamente. Así, x nada más. Y este de acá al lado, el último, mide, supongan, 30. Así. Entonces aquí la pregunta es, este es de igual manera sencillo, pero bueno, vamos a hacer. La pregunta es, ¿cuánto vale x? Bueno, vayan copiando este ejercicio. Bueno, se tenía este ejercicio, entonces, ¿cómo hay que encontrar el valor de x? La suma de los tres ángulos debe dar 180. Entonces, por eso aquí dice, x, más x más 20, que es más 30 debe ser 180. Y ya simplificando, x más x, 2x, 30 más 20, 50. Y ya se despeja la x, está sumando, pasa restando. Y ya da esto. Y está multiplicando, pasa dividiendo. Y ya, x es igual a 65. Ah, bueno, entonces, sí, por esta ocasión, ya sí les voy a dejar una tarea para que me la manden a WhatsApp o al correo. A ver, copien. Ay, no, mejor no borro los. Nada más el triángulo, porque esos ángulos me van a servir. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahí está, ese triángulo y aquí están sus ángulos. Vamos a ver. Entonces esto va a ser tarea y ya me la mandan. Y como dije, bueno, por las compañeras nuevas, yo a veces no reviso la tarea en la siguiente clase. Lo voy a hacer quizás en la última. Voy a elegir los ejercicios más interesantes o los más difíciles y los voy a resolver en clase. Los más difíciles de los test. En los test pues voy a poner ejercicios. No, 15 no. Mejor, bueno, 7x más 15. Y va a ser, mide bueno, este ángulo de acá. A ver, voy a hacer más grande el triángulo. Ahí está. Este ángulo mide 3x más 20, 7x más 15. Igual si tienen la respuesta muy bien, pero bueno, ahorita no lo digan. Es hasta que me lo manden o lo veamos. Bueno, sí, mándenmelo para que lo tomen en cuenta. Y mide 3x menos 10.
Menos x menos 10, pongan que mide. Ahí está. Entonces, aquí les voy a pedir lo siguiente. Hallar el valor de cada ángulo. Entonces hallen cuánto mide. Ah, no, pero no. A ver, mejor sí, x, déjenlo en x, porque si no, ahí está, vamos a ver. Aquí pues sí, una disculpa, aquí mejor pónganle 2x. Sí, porque ahorita lo estoy viendo y... sí, así está bien. Entonces, hallen esos valores. Hallar el valor de cada ángulo. Bueno, entonces, si ya lo copiaron, entonces, semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando sus lados son proporcionales. A ver, copien el concepto. Porque el tiempo va lento. Bueno, más bien el tiempo es poco. Pero sí, díganme sus dudas si por ahí surge una duda. Ahora entonces, semejanza de triángulos. Entonces, dos triángulos son semejantes si todos sus lados son proporcionales. Es decir, hagan de cuenta que este triángulo lo dupliqué en tamaño. Entonces, ¿qué es proporcional? Ah, pues por ejemplo, en un ejemplo, digamos, que este lado mida 4. Significa que este lado va a medir 8, su lado correspondiente. Es decir, todos los lados son proporcionales. Si este de casualidad mide 6, este va a medir 12. ¿Por qué 12? Porque estoy diciendo que lo dupliqué, lo aumenté al doble. Entonces por eso todos sus lados, por lo tanto, se van a duplicar. Si este medía 4, este 8, este 6, este 12. Y si este mide 7, este mide 14. Así, de esa manera. Entonces estos triángulos son proporcionales porque todos sus lados... Más bien, estos dos triángulos son semejantes porque todos sus lados son proporcionales. Bueno, entonces, esto es un ejemplo. Y les voy a dar los criterios de semejanza. Vamos a ver. Ay, no, es que no me deja lo voy a bajar tantito. Ahí está. Vamos a ver. Y, vamos a poner como subtítulo: criterios de semejanza. Vamos a ver, pongan como título. Entonces, como primer criterio, ángulo, ángulo. O AAA. Es decir, esto quiere decir ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué dice este criterio? Cuando todos los ángulos de dos triángulos son iguales, entonces son semejantes. Pongan eso porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces son semejantes. Bueno, si no, ahorita pongo el concepto.